Gracia y paz, les habla de nuevo su amigo en la fe Alan Mon, y ahora, decidí hacer un video el cual hable sobre la unidad de la iglesia según la Biblia y la que Dios mismo quiso para su iglesia única que Él nos dejó. Como en todos mis videos, usaré la Biblia protestante, haciendo uso de versículos compatibles con las Biblias católicas, sea para fundamentarles a ellos, o, sea para profundizar usando nuestras Biblias. Empecemos entonces con la conocida frase inicial. Lo que nos dicen los protestantes. Me limitaré a citar lo que la doctrina protestante dice sobre la unidad de la Iglesia. Ellos dicen así. Esta unidad existe entre aquellos que adoran a Dios, que han venido a ser miembros del cuerpo de Cristo, la Iglesia, por el bautismo del Espíritu, teniendo la sola fe que salva y la esperanza viva del retorno de Cristo. Fuera de esta base, es ilusoria toda búsqueda de unidad. De todas maneras, no tenemos que hacer, ni organizar la unidad, que es espiritual, mediante nuestros esfuerzos, sino guardarla en el vínculo de la paz. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4, 1, 3. Como vemos, los protestantes mezclan verdades con mentiras y se basan principalmente en un versículo aislado, además de, no citarlo completo para dar a entender lo que la Biblia quiere decir. Comenzaré por citar el pasaje completo que da a entender una idea distinta a lo que ellos quieren hacer creer, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe. Efesios 4, 3, 5. Como vemos, no es como quieren hacer creer los protestantes, de que supuestamente la unidad que quiere Dios reside en el vínculo de paz entre personas que, bajo la frase de yo sigo a Cristo y no a iglesias que no salvan, interpretan cosas distintas y creen que todo ese conjunto de relativizadores de la verdad es la iglesia unida querida por Cristo, puesto que cumple con el vínculo de paz que habla el pasaje. Pero no es eso lo único que la Biblia misma especifica como condición necesaria para que la Iglesia pueda decirse que está unida, sino que además, habla de que los cristianos deben ser un solo cuerpo, tener un solo espíritu y tener una sola fe, características que no cumple la supuesta Iglesia unificada de ellos, la cual es en verdad un gran conjunto de iglesias divididas que interpretan la Biblia de distintas formas y se pretenden un solo cuerpo, cuando son más bien semejantes a un cuerpo descuartizado. Es como si dijéramos que una bandada de pájaros está unida solo porque son de una misma especie y busquen el mismo alimento, a pesar que estén unos por un lado y otros por otro lado, de la misma forma que ellos están divididos, y el hecho de que todos busquen el mismo alimento espiritual que es Cristo, siguen estando divididos, pero dicen estar unidos por el vínculo de paz. Pero no es eso lo único que la palabra de Dios pone como condición para la unidad perfecta de la Iglesia de Cristo. Unidad de la Iglesia. Empecemos viendo la rogativa de Cristo que presenta al Padre en su preocupación suprema porque la Iglesia de Él mismo permanezca unida, no solo que se baste con un vínculo de paz, sino que habla de una perfecta unidad, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Juan 17, 21, 23, Juan 17, 11. Como vemos, el Señor Jesús no habla referente solo a un vínculo de paz, sino que habla de una perfecta unidad, cosa muy distinta. Dice no solo que estemos en comunión con Él estando en Él, sino que entre nosotros seamos uno, unidos con Él, cosa distinta, puesto que los protestantes buscan estar unidos con Cristo, pero no unidos con el resto de la Iglesia, para estar unidos a Cristo como dice explícitamente la cita. Dice además que Cristo les dio a sus apóstoles la misma gloria de Dios, no dejando Él de ser el dueño de la misma, cosa que los protestantes niegan. Puesto que saben que el aceptar que Dios mismo dio autoridad a una iglesia en particular significa tener que aceptarla como una verdadera autoridad de parte de Dios, cosa que expliqué ampliamente en mi video de autoridad de la iglesia según la Biblia. El vínculo de paz no es lo que hace que haya unidad, sino solo uno de los factores que acompañan a la unidad de la iglesia que quiso Cristo. Sigamos viendo. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz. Y habrá un rebaño, y un pastor. Juan 10, 16.
Como mencioné en la analogía de la bandada de aves, un rebaño unificado, no es aquel en el que las ovejas están supuestamente unidas y ellas están divididas en muchos grupos y pretender que existe esa unión entre ellas solo porque hay paz entre ellas y porque todas buscan el mismo alimento, que es la hierba del campo. De la misma forma, no se puede pretender que muchas iglesias protestantes estén supuestamente unidas, solo porque existe paz entre ellas y porque todas buscan, por separado, el mismo alimento espiritual que es Cristo. Eso no determina la unión entre ellas, sino el común que tienen, conceptos distintos. Unidad en la fe. Vemos además, que la misma Biblia, no solo pone al vínculo de paz como condición para la unión entre cristianos, sino que se especifica claramente el que haya una misma fe y una misma doctrina. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. 1 Corintios 1, 9, 10. Los protestantes escogen una iglesia, basándose en cómo se sienten en ella, mas no por el discernimiento de la verdad. Es decir, sobreponen los sentimientos y emotividades por encima de la verdad que Dios desea que descubramos, ajustando y adaptando nuestra mente y corazón a esa verdad en lugar de ajustar nuestra percepción e interpretación de la verdad a lo que nosotros queremos creer y ajustarlo a la iglesia en la cual nos sentimos mejor por la calidad de gente que encontramos en susodicha iglesia. Ellos toman el escoger a la iglesia a la cual pertenecer como un buffet, donde uno puede escoger un poco de cada plato distinto y formarse su propio plato según lo que más les guste y sentarse a comer con las personas que mejor les parezca. Pablo no solo habla de vínculos de paz, sino habla de que todos debemos hablar una misma cosa, tener una misma mentalidad y un mismo parecer, vale decir, una misma fe, una misma doctrina, no solo meros vínculos de paz, porque puede haber paz entre un musulmán y un judío, pero eso no significa que estén unidos, menos aún en una misma fe y doctrina como si habla Pablo en cuanto a la unidad perfecta que Cristo deseaba para su iglesia. Sigamos viendo lo que nos dice Pablo. Unánimes entre vosotros. No altivos, sino asociándoos con los humildes. Romanos 12, 16. Pablo no solo habla de la intención de seguir a Cristo, sino también habla de la relación y unidad entre quienes deciden seguirlo. Sigamos viendo. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Romanos 15, 5. Además, vemos que Pablo no dice, tengáis un sentir por Cristo, sino que dice que, entre todos nosotros, tengamos no solo un sentir por Cristo, sino un mismo sentir, cosa distinta, puesto que todas esas iglesias protestantes tienen un sentir por Cristo, pero no el mismo sentir, menos aún entre ellos. Sigamos comprobando este punto. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Filipenses 2, 2. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente. 1 Pedro 3, 8. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir, y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. 2 Corintios 13, 11. Como vemos, aquí menciona el vínculo de paz, pero no como lo único que determina la unidad, sino que antes de ello, pone como condición el que sea un mismo sentir, no distintos tipos de sentires por Cristo, cada cual según mejor lo sienta. Ahora, veamos lo siguiente. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Filipenses 1, 27. Vemos que, se habla de un combatir para defender la fe de manera unánime, que no se puede dar si es que no hay una unidad en cuanto a doctrina, en cuanto a la perfecta unidad que habla Pablo en 1 Corintios 1, 9, 10, una misma fe, una misma doctrina. Sigamos viendo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Efesios 4, 13. Como podemos comprobar, el decir que la unidad de la Iglesia que quiso Cristo solo es determinada por el vínculo de paz es una completa tergiversación de la verdad, dejando de decir el mensaje completo para dar a entender deliberadamente una idea errada. Unificados con Cristo y con sus ministros. Ahora, veamos que no es como nos dicen los protestantes, que dicen que solo basta que cada quien siga a Cristo, sino que además se nos exhorta a tener comunión no solo con Cristo, sino también con los ministros siervos de Dios, para cumplir con esa perfecta unidad que Jesús quiso. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros.
y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo. 1 Juan 1, 3. Punto relacionado con lo que expliqué en mis vídeos de autoridad de la Iglesia según la Biblia y confiar en el hombre según la Biblia. No se puede pretender que se sigue mejor a Cristo desobedeciéndolo, él mismo dejó una iglesia, una autoridad de parte de él mismo, y no se puede caer en la tentación de que, bajo la buena intención de querer seguir lo mejor, saltarnos lo que él nos dejó para ir tras él, entre comillas, directamente, puesto que él mismo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14, 15. Cristo es claro: si lo amamos realmente, haremos lo que Él nos manda y ordena, por encima de nuestros sentimientos y buenas intenciones que nos llevan a desobedecerlo, creyendo que así nos acercamos más a Él. La unidad que Dios siempre quiso. Pondré algunos pasajes, en los cuales la Biblia nos dice la manera en cómo Dios quiso unificado a su pueblo desde el primer pacto, no bastando solo un vínculo de paz, sino un culto y doctrina unificados. Y les daré un corazón, y un camino. Jeremías 32, 39. En Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón conforme a la palabra de Dios. 2 Crónicas 30, 12. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Dios iremos. Como una ciudad que está bien unida entre sí. Salmo 122, 1, 3. Además, Dios mismo no quiere a su pueblo separado en distintos tipos de cultos, sino unidos bajo una misma alabanza, mas no solo reunirlos geográficamente en un sitio, puesto que el pueblo de Dios no puede estar unido si no está unido en un mismo corazón, en un mismo sentir hacia Dios, y no basta solo con un gran grupo de iglesias que tienen distintos sentires por Dios y pretendan estar unidos por un simple vínculo de paz. Sálvanos, Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre. Salmo 106, 47. Y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Isaías 11, 12. Isaías 56, 8. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas. Ezequiel 34, 12. La tentación de la autarquía. Ahora veamos, cómo es que el dejarse llevar por lo que mejor uno cree es y fue siempre un problema para lograr la unificación verdadera que Dios quiso y quiere para su única iglesia. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 17, 6. Jueces 18, 1. Jueces 19, 1. Jueces 21, 25. Cosa que incluso Dios advirtió desde Moisés. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. Deuteronomio 12, 8. Además notemos que, las citas no hablan de hacer lo que nos da la gana al margen de Dios, sino que de hacer, cada uno, o subgrupo por su lado, lo que le parece que es bueno para Dios, y no estén unificados entre ellos. Todas esas denominaciones protestantes hacen lo que ellos creen que Dios quiere, pero si no están unificados con el resto de la iglesia, de nada les sirve y seguirán siendo ovejas esparcidas entre las naciones que pretenden estar unidas entre sí a pesar que sean muchos rebaños divididos y no uno solo como quiso el Señor. División protestante. Analicemos el siguiente pasaje. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir, que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. 1 Corintios 1, 10, 12. Vemos que dentro del grupo de los que causan división están aquellos que dicen regirse directamente por Cristo, mientras que, como sabemos, el resto de grupos de la iglesia estaban encabezados por uno de los ministros de Dios, los cuales son los más problemáticos, puesto que cuando hay un problema entre los miembros de la iglesia, es el ministro encargado el que pone orden, como para este caso, es Pablo el que pone orden. Si los de Pablo están en falta, Pablo los pone en orden. Si los de Apolos están en falta, Apolos los pone en orden. Pero, me pregunto, si los que dicen ser regidos, entre comillas, directamente por Cristo, están en falta, ¿quién los pone en orden? ¿Cristo acaso? Pues no, pero ellos aludirán a que Cristo les habla directamente, dejando de lado las mismas autoridades que Cristo mismo dejó bajo la pretensión de ser guiados directamente por Jesús, cuando en verdad se dejan guiar por lo que mejor les parece y según lo que ellos creen que Jesús dice, pudiendo haber muchos que dicen ello y afirmando cosas distintas.
¿No es acaso lo mismo que hacen los protestantes, que rechazan la autoridad única de la Iglesia para seguir de una supuesta mejor forma a Cristo? ¿No es acaso la gran división y completa autarquía en la que caen ellos el hacer lo mismo que los que Pablo menciona y pretenden ser guiados directamente por Cristo? ¿Y no causa esto acaso la misma dispersión que fue el problema en el antiguo pacto, que cada grupo hacia lo que creía a Dios le agradaba haciendo que su pueblo se dividiese contra su voluntad? Júzguelo usted mismo. Conclusión. Como corroboramos, el decir que lo único que Dios quiso es el vínculo de paz para que su iglesia pueda estar unida es una manipulación conveniente de la verdad, que desecha muchas otras partes de la Biblia que atentan abiertamente con la posición protestante. Cristo quiso una iglesia perfectamente unida, con una misma fe, con una misma doctrina, no un gran grupo de relativizadores que siguen a Cristo cada uno por su lado con sentires distintos, sino un gran grupo unificado en la fe y en la doctrina que tuviese un mismo sentir, no varios. Todas esas sectas protestantes dicen seguir a Cristo con el bautismo y la palabra, además de mantener un vínculo de paz, pero no fue solo esa la manera en que Cristo quiso unificada a su iglesia. Espero les haya gustado este video. Para más información sobre otros temas de fe, inscríbase a nuestra página de Facebook, Defensa Católica, dándole un clic en me gusta. Dios los bendiga.